Nuevamente sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada, aquí en los Lagos de Heredia. Informarles también que nuestro hermano Mariano y su esposa no se encuentran hoy en la mañana porque la Iglesia Bautista en Higuito extendió una invitación para que el hermano llevara la palabra allá. Hoy ellos están teniendo un culto de ordenación para un hermano diácono, entonces solicitaron si el hermano podía llevar la palabra relacionado pues a esta ocasión tan especial. Pues dicho eso, nos ponemos de pie para iniciar con una oración antes de nuestra clase. Oremos. Bendito Dios Creador, que envías la lluvia a su tiempo. Nosotros reconocemos que ningún poder tenemos sobre lo creado, pero servimos a aquel que sostiene los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Por lo tanto, que vengamos con la actitud apropiada para que seamos instruidos y recordemos cuál es el Dios al que debemos toda obediencia. Un Dios que es redentor de su pueblo, que en Cristo nos ha dado salvación. Por lo tanto, que nuestro corazón siempre se encuentre de buena disposición para servir con todas nuestras fuerzas. Pero sabemos que en nuestras capacidades esto es imposible. Por eso suplicamos que la obra del Espíritu Santo sea cada vez más manifiesta en nosotros y crezcamos en las virtudes propias de la obra que Él realiza, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, nos dice tu palabra. También te pedimos por los maestros de escuela dominical y la clase de doctrina, para que también los maestros ahí enseñen apropiadamente, y auxíliame a mí para enseñar como conviene. Para la gloria de tu nombre, lo pedimos. Amén. Vamos a cantar primero, sí. Hay un día de reposo. ¿Pueden tomar asiento? Bien, si usted no pudo estar el domingo pasado, o si es la primera vez que nos acompaña, nosotros tenemos en lo que resta del año, este trimestre final, la segunda parte de un curso de ética que iniciamos el año pasado. El año pasado iniciamos con las definiciones principales y las examinamos a la luz de la palabra. ¿Y qué es lo que realmente define una obra, un acto, una decisión como buena delante de Dios? Una buena decisión es aquella que se realiza, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra aplicada a una situación específica por una persona. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Tenemos la palabra de Dios para aplicarla en las diversas situaciones que Él trae a nuestra vida, pero esa decisión en última instancia es tomada por una persona. Y esto corresponde, ¿verdad?, con los
criterios que vimos en la confesión de fe, porque toda decisión debe ser hecha con fe, debe venir de un corazón que ha sido purificado con una finalidad. El fin de toda circunstancia tiene que ser para la gloria de Dios. Ese es el fin que perseguimos, pero tiene que ser de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Ese es el estándar que nos rige. Ahora, cuando hablamos del estándar para los creyentes, sin duda, esta es la palabra de Dios, sí, pero como vimos en la clase anterior, si tuviéramos que definir un pasaje más claro, o uno de los pasajes más claros que nos diga cómo debemos vivir, qué es lo que nos ha dicho Dios que le agrada a Él, qué es lo que Él ha dejado para su pueblo, tenemos que responder que es la ley. Y no simplemente la ley a nivel general, sino de manera particular los 10 mandamientos. Hay muchos resúmenes de cómo el Señor nos dice cómo debemos vivir. Miqueas 6:8. El primer mandamiento, el segundo gran mandamiento, amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero realmente tenemos en los 10 mandamientos el resumen por excelencia, y es lo que la Iglesia por muchos años así ha entendido, que los 10 mandamientos son para el pueblo del Señor. Lamentablemente, pues como sucede en muchos aspectos de la vida cristiana y de la teología, esto pues no ha estado sin ataque, ¿verdad? De aquellos que quieren dar a entender de que ya los mandamientos no son para nosotros, negando el testimonio claro del Nuevo Testamento de cómo estos fueron utilizados y más bien cómo se nos lleva a aplicaciones e implicaciones más profundas, como lo vamos a estar viendo estas semanas. Ahora, ¿cómo debemos interpretar los 10 mandamientos? Nosotros vimos unas reglas de interpretación. Vimos que, por ejemplo, esto es simplemente un repaso muy rápido, vimos cómo los catecismos suelen tener 2 o 3 preguntas por cada mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué demanda el mandamiento? ¿Qué prohíbe el mandamiento? Vimos las reglas que tiene el Catecismo Mayor de Westminster, que son bastantes y extensas. Vimos que eran 8 reglas para interpretarlos. Básicamente que la ley es perfecta y obliga a todos los hombres, que es una ley espiritual, que lo mismo se exige o se prohíbe en diversos aspectos en varios mandamientos, como vamos a ver, porque están unidos. Que cuando algo se demanda, lo contrario se prohíbe, y cuando algo es negado, también se está afirmando una demanda positiva. Lo que Dios prohíbe no debe hacerse en ningún tiempo, que debemos prevenir no solamente el pecado explícitamente expuesto en el mandamiento, sino los pecados relacionados, que debemos evitar toda ocasión que favorezca que estos pecados sean hechos no solamente por nosotros, sino también por otras personas, y no debemos ser partícipes de los pecados de otros. Eso es muy resumido, ¿verdad? Los párrafos, como vimos, eran muchos más extensos. Ahora, como yo les dije, estas reglas hay que verlas para los mandamientos. Vimos que no es la manera en que usualmente nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, a las diversas instrucciones en otros contextos. Alguien me decía al final de la clase, bueno, imagínese con no estacionar, ¿verdad? Bueno, solamente no debo estacionar, debo velar que los demás no se estacionen donde dice que no debo estacionar. No es como usualmente nosotros entendemos, pero estos principios para extraer extensivamente todo lo que está implicado en los mandamientos de Dios nos van a ser muy útiles. Finalmente, también hay que ver que en esas reglas tan extensas también existe un peligro. Como les dije, el problema cuando uno quiere asegurarse de que un mandamiento no sea quebrantado es esa tentación de que precisamente le pongamos de más, ¿verdad?, al mandamiento para, como los fariseos, esa tradición humana se imponga. Por ejemplo, ¿estaría mal portar un arma? Porque vean que las reglas están, si tienen dudas luego me dicen cómo se dice correctamente en español, ahí les dejo de tarea. Entonces, el asunto es, ¿verdad?, porque está diciendo que hay que evitar todo lo que favorezca que un mandamiento sea quebrantado. Portar un arma en sí mismo estaría mal. Porque alguien pudiera decir que favorece que el mandamiento de asesinar sea quebrantado.
Aunque alguien podría verlo más bien por el lado de que es una manera también de proteger la vida, ¿verdad? Es parte del debate que se da. Entonces ven donde se puede caer en qué realmente pueden ser situaciones en las que yo estoy diciendo estaría propiciando. Porque en el fondo no es un asunto del arma, es también lo que está en el corazón del hombre. Pero son este tipo de aspectos que vamos a ver cuando nos vayamos adentrando en cada uno de los mandamientos que hay que saber contestar y evitar entonces esas sutilezas, ¿verdad? Donde los fariseos querían resguardarse para ellos decir, no hemos quebrantado el mandamiento. El Señor les va a decir, ustedes han invalidado la ley por sus tradiciones. También Calvino en su institución presenta reglas que voy a simplemente citar rápidamente para que veamos que son muy similares a las que ya hemos estudiado. Por ejemplo, en la primera regla, Calvino dice que para Dios, que es espíritu, nuestros pensamientos son actos. Por lo tanto, la ley exige también la obediencia del espíritu y del corazón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, para los legisladores mortales, para los jueces humanos, ¿cuándo se ha quebrantado la ley? Cuando explícitamente un acto se comete. Es cierto que en un juicio también se evalúan asuntos de intención, de motivaciones, pero eso llega hasta que el acto externo se lleva a cabo. O sea, no se lleva a uno a un juzgado por haber codiciado lo de otro hermano. Se lleva hasta en el momento en que esa codicia llegó hasta las últimas consecuencias y tomó lo que no le pertenecía. Por eso, no hay que olvidarnos, dice Calvino, que para Dios, que es espíritu, nuestros pensamientos son actos, y por lo tanto también todo aquello que pensamos que no es conforme a la ley de Dios, es pecado. Él ve el corazón, y Cristo lo confirmó así, que este es el sentido de la ley. El que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. El que odia a su hermano, el que guarda rencor contra su hermano, ya también ha cometido homicidio contra él. No es un simple asunto de los actos externos. Para Dios esta ley es espiritual, tiene que ver también con nuestros pensamientos. La segunda regla creo que ya la vamos a entender muy bien cuando nos dice que cuando Dios manda una cosa, prohíbe la contraria e inversamente. Pero hay algo adicional que él añade que creo que es bastante útil. Cuando sabemos que esta es la regla, esto nos ayuda a saber a nosotros que la virtud para el cristiano es más que simplemente abstenerse de algo, más que abstenerse de un vicio. Para nosotros, virtud es hacer lo que es contrario al vicio. Es un acto también que se conlleva. Y además refleja que para el Señor no hay faltas leves. Aunque nosotros solemos, ¿verdad?, quizás no ver tan grave la ira y el odio, albergadas en el corazón, en el pensamiento solamente porque no le ha hecho daño a nadie, el hecho que el Señor los prohíba y que los llame homicidio nos da a entender hasta qué punto los abomina. Entonces, no tengamos nosotros por menos los pecados que cometemos solamente en nuestros pensamientos. Tercera regla, la justicia y la religión van juntas. Esto tiene que ver con la dependencia de las dos tablas. De nuevo, poco vale que alguien diga que guarda la primera tabla de la ley, lo que es concerniente a nuestra relación con Dios, si no está guardando la segunda tabla de la ley. Poco vale que alguien diga que evita la fornicación, pero profana el nombre santo de Dios. En la primera tabla el Señor nos enseña cómo honrar su majestad, y en la segunda, precisamente, si lo honramos a Él a causa de su majestad y a causa del temor y la reverencia que le tenemos, nosotros nos vamos a conducir con amor los unos con los otros. Ahora bien, ya estas son las reglas para interpretar la ley. ¿Qué otras consideraciones necesitamos antes de adentrarnos en el estudio de los mandamientos? Bueno, ver su unidad. Uno de los pasajes más claros que nos habla de la unidad de la ley la tenemos en Santiago capítulo 2. Vamos a buscar este pasaje.
Creo que ahora sí estoy seguro, es no añadamos. Suena un poco extraño, pero me entró la duda. Santiago 2, 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué nos habla aquí el siervo del Señor? Bueno, nos está hablando, por supuesto, de que no debemos tener una obediencia selectiva. No se trata de que yo escojo cuáles mandamientos guardar, este sí, este no. Pero también nos está diciendo que precisamente que como toda la ley se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo, noten bien que en el versículo 8 él ha citado este resumen, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que él nos está diciendo es que fallar en cualquier deber de la ley es fallar contra la esencia de ella. O sea, cuando yo quebranto cualquiera de los mandamientos, estoy fallando en mi deber fundamental de amar a Dios y de amar a mi prójimo. Por lo tanto, no hay impunidad. Quebrantar un mandamiento es quebrantar en efecto toda la ley. Pero además, nosotros podemos ver cómo quebrantar un mandamiento siempre va a ir más allá de ese mandamiento, sino que yo puedo irme al resto de la tabla y ver que en efecto estoy quebrantando mucho más que un simple mandamiento. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto en el Decálogo? Veamos el primer y segundo mandamiento. Podemos pasar a la siguiente, y la idolatría. Por ejemplo, la idolatría no es simplemente que yo no tenga más dioses aparte de Dios, y obviamente pues no tener las figuras o de tener otros dioses. El hecho es que tener otro Dios aparte de Dios es un asunto de lealtad. El Señor me está diciendo a mí que yo le debo toda mi lealtad a Él. Entonces, cuando el dinero, las relaciones con otras personas se interponen y se crean ídolos, yo estoy fallando también en este deber fundamental de serle leal solamente a Dios. Cuando pecamos, cualquiera que sea el pecado, es deslealtad a Dios. Yo no le estoy siendo fiel a Él. Entonces, cuando miento, cuando robo, cuando hurto, cuando tengo malos pensamientos, todo eso es infidelidad a Dios y es también quebrantar el primer mandamiento. Vean, por ejemplo, el cuarto mandamiento, que en nuestra mente pudiera verse solamente relacionado con el hecho de congregarnos el día domingo, de guardar el día del Señor. Pero si usted lo lee con atención, realmente el mandamiento le está diciendo a usted primero, 6 días trabajarás. Parte del cuarto mandamiento es que trabajemos los otros 6 días. Y el séptimo es para el Señor. Por lo tanto, el cuarto mandamiento tiene que ver con nuestro uso del tiempo, en cualquier día de la semana, haciendo la voluntad que es del Señor. 6 días trabajando y 1 día apartado para la adoración a Él. Es el uso piadoso del tiempo. Cualquier desobediencia o cualquier uso o cualquier mal uso del tiempo en cualquier día es un quebrantamiento del cuarto mandamiento. Honrar a padre y a madre se extiende a toda autoridad. Cuando yo peco, por supuesto que estoy quebrantando siempre la autoridad máxima, que es la de Dios. Y nos proclamamos autónomos, que somos nuestra propia ley. Lo podemos ver, que el cuarto mandamiento no es simplemente el hecho de que yo le deba el respeto debido a mis padres. Es que tiene un principio más amplio, que se extiende a toda autoridad. Y en última instancia, la autoridad de Dios es sobre todos. Y cuando yo peco, estoy quebrantando la ley de este Dios. Estoy quebrantando su autoridad. El mandato de no adulterarás. ¿Qué es el adulterio sino infidelidad a Dios? También pudiéramos verlo relacionado con el primer mandamiento. Y esto también se apoya en muchos otros pasajes de la Escritura que precisamente hacen esta equivalencia, ¿verdad? De que cuando el pueblo se fue tras los ídolos, es llamado ¿qué? Que adulteraron tras esos dioses. A veces es el simple hecho de que sirvieron a otros dioses. Hay veces donde en efecto hay una connotación también sexual, porque participaron de los ritos inmorales de estos cultos paganos. Entonces, todo adulterio
es comparado con la idolatría. Y Dios también se presenta a sí mismo como un marido fiel y su pueblo como esa mujer infiel. Quebrantar la ley es quebrantar el pacto, tal como el adulterio rompe el pacto matrimonial. Por lo tanto, todo pecado es adulterio. Es infidelidad pactual contra Dios. Yo les dejo esa tarea para que cada uno en la casa pueda completar los otros mandamientos. Y vean cómo, si yo los analizo detenidamente, sí, en efecto, cada mandamiento va más allá de lo que superficialmente usted puede leer y se relacionan los unos con los otros. Lo otro que tenemos que recordar es que la ley, sí, tiene una unidad, pero también como parte de la Escritura nos lleva a Cristo, porque Cristo también fue muy claro de que toda la Escritura trata acerca de Él. Cristo, nos dice un autor, no solamente obedeció la ley, sino también mostró su verdadero significado y profundidad. O también, como dice otro profesor, no debemos olvidar que Jesús es mayor que Moisés. Entonces, no podemos estudiar nosotros la ley separados de Cristo. Nosotros solemos pensar en la ley simplemente como algo que debemos obedecer, pero Cristo habló de la ley como algo que Él vino a cumplir. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y eso no es cualquier término, porque Cristo pudo haber dicho, yo no vine a abrogar la ley, vine a obedecerla. Pero no, Jesús hizo más que simplemente obedecer la ley. Él la cumplió. Él nos mostró implicaciones profundas de la ley. Pero tampoco fue simplemente un asunto didáctico. Cumplir la ley para Cristo no fue venir a darnos la correcta enseñanza, a corregir los errores que con el paso del tiempo se había dado con la ley. Es decir, cuando Él dijo, habéis oído, mas yo os digo. No, Cristo no vino simplemente a darnos una mejor didáctica de los mandamientos. No solamente nos confirmó cuál es el resumen de la ley, que el primer mandamiento es el amor a Dios y que el segundo mandamiento es semejante, que es a amar al prójimo. Nuevamente, Él la cumplió. Vean cómo lo expresa un autor. El amor de Jesús por el Padre era tan grande que estaba dispuesto a ser maldito por el Padre con el fin de llevar a cabo el plan de salvación para aquellos que el Padre le había dado. El amor de Jesús por su prójimo era tan grande que dio su vida por esos prójimos, entre paréntesis, que le odiaban. O sea, Cristo no solamente nos dio la enseñanza apropiada. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. No, Él cumplió. Él demostró lo que es verdaderamente el amor al Padre y lo que hizo por amor al Padre como mediador por nosotros al darse por sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué otras maneras la ley nos lleva a Cristo? Bueno, el Decálogo, los 10 mandamientos, nos presenta la justicia de Cristo. Pues sí, no debemos negar que Jesús obedeció la ley perfectamente. Y esto es trascendental para nosotros, porque sin esa obediencia de Cristo, no hubiera habido salvación para nosotros. Él guardó la ley perfectamente y Él es el ejemplo perfecto para la vida cristiana. Además, el Decálogo nos muestra nuestra necesidad de Cristo. ¿Recuerdan cómo lo expresa Pablo? Que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor que nos lleva a Cristo. Nos muestra nuestro pecado y nos toma para guiarnos a Jesús. Además, el Decálogo nos muestra la justicia de Cristo que nos es imputada o contada a nuestro favor. En Cristo, Dios nos ve como si hubiéramos guardado perfectamente la ley, porque Él la guardó perfectamente. Y esa justicia de Cristo ahora se cuenta a nuestro favor. Pero además, Cristo es la sustancia de la ley. No solo la guardó perfectamente, sino que también
Él es Dios. Y Él es el Dios a quien debemos honrar y adorar. Y de la misma manera nosotros podemos ir por cada mandamiento y luego ya con más tiempo, cuando entremos en cada uno, ampliaremos, veremos cómo cada mandamiento se cumple en Cristo. Por ejemplo, el primer mandato nos enseña que solamente a Dios debemos adorar. Resulta que Jesús es Dios. Por lo tanto, nosotros debemos adorarle como único Señor, Salvador y Mediador. Este es uno de los problemas que obviamente los testigos de Jehová no pueden resolver. Porque el mandamiento es bastante claro. No puedo tener otro Dios aparte de Dios. Y si Jesús no es Dios, cualquier adoración a Él sería idolatría. Pero no, a Él yo le debo mi vida. De hecho, Él me manda a seguirle y negarme a mí mismo. Una adoración exclusiva. ¿Por qué eso no quebranta el primer mandamiento? Porque Jesús es Dios. El segundo mandamiento nos recuerda que Jesús es la imagen misma de Dios. No hay otra imagen que nosotros debamos adorar. Dios dio su imagen. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Cuando adoramos a Jesús, no estamos quebrantando el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios dio su imagen, el Hijo. El tercer mandamiento, Jesús es el nombre de Dios y en el nombre de Él toda rodilla se doblará. En el cuarto mandamiento, Jesús es nuestro reposo. Él invita a los cansados a que encuentren su descanso en Él. Y Él mismo dijo ser el Señor del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Le respondió en muchas ocasiones a los fariseos. En el quinto mandamiento, es por la fe en Cristo que somos adoptados en la familia de Dios. Y ahora podemos tener a Dios por Padre. En el sexto mandamiento, Jesús mismo es la vida. Es el Señor de la vida, a quien nosotros crucificamos, dijo Pedro, y quien dio su vida para que nosotros vivamos. En el séptimo mandamiento, Jesús es nuestro esposo y quien se presentará a sí mismo una esposa sin mancha. En el octavo mandamiento, tenemos nuestra herencia en Jesús y Él provee todo lo que su pueblo necesita en esta vida y más allá. En el noveno mandamiento, Jesús es la verdad y en Él todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En el décimo y último mandato, en Cristo nosotros estamos completos. Y así nosotros podemos tener contentamiento y estar agradecidos por sus regalos presentes y futuros. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, nos dice Pablo al inicio de la carta en Efesios. Quien está en Cristo debería tener su plena satisfacción en Él y debería quitar en nosotros toda codicia. Muy bien, eso es una pincelada. Luego los vamos a ver con más detalle. Ahora sí, entonces vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, antes de entrar a los mandamientos hay que estudiar el prefacio a los mandamientos. Históricamente la iglesia ha reconocido estos primeros versículos, aunque se pudieran contar como parte del primer mandamiento, más bien como un prefacio, un prólogo a los mandamientos. Y esto no lo ignoran los catecismos. Por ejemplo, Westminster en la pregunta 101 dice, ¿cuál es el prefacio a los 10 mandamientos? El prefacio a los 10 mandamientos está contenido en estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, en el que Dios manifiesta su soberanía, ya que es Jehová, el eterno, inmutable y todopoderoso Dios, que existe en sí mismo y por sí mismo, y que da existencia a todas sus palabras y obras, y que es un Dios que ha hecho pacto, como con Israel de antaño, así también con todo su pueblo, al cual, así como lo sacó de la servidumbre de Egipto,
de la misma manera nos da libertad de nuestra esclavitud espiritual y que por tanto estamos obligados a tenerlo solamente a Él como nuestro Dios y guardar todos sus mandamientos. Como siempre, ¿verdad? Como es el Catecismo Mayor, su respuesta es más amplia. Pero vean, por ejemplo, el Catecismo Bautista que traje para ustedes. ¿Cuál es el prefacio a los 10 mandamientos? Pregunta 48. El prefacio de los 10 mandamientos se encuentra en estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pregunta 49. ¿Y qué nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos? El prefacio de los 10 mandamientos nos enseña que, como Dios es el Señor y es nuestro Dios y Redentor, por lo tanto estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. Brevemente les cito también el Catecismo Ortodoxo, pregunta 103, ¿cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Yo soy Jehová, el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pregunta 104, ¿y qué aprendemos de este prefacio? 3 cosas. En primer lugar, Dios revela a quién pertenece el derecho a todo gobierno, es decir, a Él mismo, pues dice, yo soy Jehová. En segundo lugar, Dios dice que Él es el Dios de su pueblo, para traerlos con la promesa de su munificencia, de tal manera que lo obedezcan. En tercer lugar, Él dice, que te saqué de la tierra de Egipto, como se dijera, yo soy aquel que se te ha manifestado y te ha concedido todas estas bendiciones. Por lo tanto, estás obligado a mostrarme gratitud y obediencia. Vemos el patrón. Es que claramente antes de entrar a los mandamientos particulares, el Señor hace una declaración trascendental. Yo soy Jehová, yo soy el que soy, y el único Dios verdadero es el que te sacó a ti de tierra de Egipto. Yo te redimí, te saqué de la esclavitud. Esto es lo que viene antes de tan siquiera decirles que no tenga otros dioses. Ahora, este prólogo, este prefacio es intencional, porque eso estaba dado de manera que ellos pudieran reconocer documentos tradicionales de la época, tratados de suceranía, una palabra que no usamos a menudo, se escribe con S al inicio, suce, con una Z ahí, suceranía. Hay un rey que hace a un pueblo vasallo, y a este pueblo que liberta le da condiciones. Si las guardan, hay favor para este pueblo; si las incumplen, sufrirán la ira del rey. Básicamente lo que está sucediendo. Vean que este prólogo no es pues una pequeña introducción, así que simplemente se pone que pudiera omitirse. Si nosotros vamos a Deuteronomio 5, cuando Moisés está repitiendo la ley para el pueblo, vean que él no lo omite. Deuteronomio 5, versículo 2, vean cómo lo expresa. En efecto, esto es parte del pacto. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, dice Moisés. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, y vean, ¿verdad? Dijo 2 puntos. Inicia con el prólogo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Moisés no lo omite. Esto es trascendental para nosotros entender los mandamientos de Dios. Los da un Dios que nos ha redimido. Entonces, en estos tratados de suceranía, como ven, hay un preámbulo. Entonces, el Señor sucerano, o sea, el que está por encima, el libertador, da su nombre, se presenta y reclama la lealtad de su vasallo. Le menciona los beneficios que le ha concedido. Yo los he libertado de tierra de Egipto. Y establece los términos y estipulaciones del tratado, es decir, los mandamientos como tal. Pero hay un requisito fundamental. El vasallo tiene que comprometerse de manera exclusiva con el gobernante suzerano. No puede entablar relación con otro rey, ni puede alterar los términos de este tratado. Lo que Dios escribió, eso es.
No se podía añadir o quitar de la ley. Por eso estaban las copias. Como yo les dije, como creo, cada tabla con los 10 mandamientos, cada una, ya estaba. Esto es lo que el señor suzerano se compromete a hacer con ustedes y esto es lo que el pueblo vasallo se compromete a guardar, sin alterar ni una sola palabra de ellos. Entonces, como ven, este pueblo vasallo no puede entonces entablar relación con otro rey, no puede alterar los términos. Usualmente en estos tratados antiguos se invocan a otros dioses como testigos. Obviamente, en el caso de los 10 mandamientos, no hay otros dioses a los cuales invocar, porque Dios es el único Dios vivo y verdadero. ¿Saben quiénes son los testigos? La misma palabra de Dios, los mismos mandamientos. ¿Cómo se llama el arca usualmente? Se le llama el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que testifica de lo que Dios ha dicho. Ser fiel al tratado siempre conllevará una recompensa, pero si el tratado se incumple, provocará la ira del gran rey. Entonces, esto fue el prefacio. No es cualquier aditamento a la ley. Ellos estaban familiarizados. Esto es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, por razón de ser nuestro Redentor. Y ahora estas tablas de la ley son testigos de lo que Dios ha dicho. Y por eso esas copias fueron puestas ahí en el arca. En el arca no había más que esas tablas de la ley. Entonces, si lo desmenuzamos un poco más, brevemente vemos entonces en el versículo 2 el nombre del rey. Ahí mismo vemos el prólogo histórico, es decir, lo que se ha hecho a favor de ellos. En los versículos 3 al 17, basados aquí en Éxodo 20, tenemos las estipulaciones. Tenemos estipulaciones generales de lealtad, de una lealtad pactual exclusiva, es decir, solamente a Él se le debe todo amor y lealtad. Hay estipulaciones específicas, hay sanciones, es decir, aquellas bendiciones cuando se obedece, como en el versículo 6, ¿verdad? Que nos dice, yo te rescaté de la casa de Egipto, el versículo 12, también, y las maldiciones por la desobediencia. Cuando el Señor dice que no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, hay consecuencias por no obedecerle. Nosotros sabemos lo que sucede. Dios da la ley, el pueblo la incumple, muchas veces. De hecho, tan pronto muere Moisés y luego que Josué cruza al pueblo, al final de sus días, ¿qué tuvo que hacer Josué? Tuvo que llamar al pueblo a que renovaran su compromiso con Dios. Vamos a Josué capítulo 24. O sea, porque estos eran los términos que ellos habían aceptado. Pero vean cómo, ¿verdad? El Señor les está diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses. ¿Qué tiene que decir Josué? En Josué 24, versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Un pueblo infiel, un pueblo desleal al Dios que los rescató de Egipto. Dios les dijo, no tengan otros dioses, yo soy su único Dios. Y Josué tiene que decirles, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis
contra vuestro Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, usted pasa al libro de los jueces y sabe lo que pasó. Constantemente, este pueblo se apartó una y otra vez del Señor. El Señor en su misericordia los rescataba. Pero aquí están diciendo ellos por segunda vez, vamos a guardar la ley de Dios. No vamos a tener dioses ajenos. Solamente a Dios serviremos. Mentira, mintieron contra Dios. Otras ocasiones donde explícitamente vemos este compromiso siendo renovado, de nuevo de parte del pueblo, porque Dios es siempre fiel. Pero es el pueblo diciendo una vez más, sí, vamos a obedecer a Dios. Cuando David es coronado, cuando el templo es dedicado por parte de Salomón, ahí leemos que se trae de nuevo el arca del testimonio, ¿verdad? ¿Qué es el testimonio de nuevo? Las 2 tablas de la ley. Para ponerlas en el templo, desciende la gloria de Dios. Todo el pueblo está feliz. Pero constantemente, ¿qué es lo que caracteriza las descripciones de los reinados de Israel y de Judá? Y el pueblo adoraba en los lugares altos. Y no a Jehová, a Baal, a Astarot y a todo el ejército del cielo. El Señor les dio un buen rey años más adelante en Josías, y vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 23, segundo libro de Reyes, capítulo 23. Dice el versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora sí, lo confirmamos. Vamos a guardar el pacto de Jehová. Vamos a guardar los mandamientos que nos dio el Dios que nos rescató de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué pasó? Unos años después, lo que quedaba de este pueblo, que ya era Judá, porque ya el norte había caído, ya Samaria había sido derrotada, cayó en mano de los babilonios. Dios, que es fiel, trajo las maldiciones por incumplir el pacto que le había dado a su pueblo. Pero el Señor no nos dejó sin esperanza. Ahí en el exilio y antes del exilio, a través de sus profetas, muchas veces seguía diciendo, pero un día volverán a ser un solo pueblo. Un día yo voy a reunir a las ovejas dispersadas. Efraín y Judá serán uno. Es más, no solamente Efraín y Judá, de todas las naciones. Hay profecías sorprendentes, como en Isaías, que se dice que habrá un camino entre Asiria y Egipto. Los gentiles también, como parte del pueblo del Señor, y todos bajo un rey, como lo dice Oseas 1:11. Todo el pueblo sirviendo bajo un único rey. ¿Quién es ese rey? Es Cristo. Es en Cristo que se cumple. Él es el rey prometido. Pero ¿qué pasa cuando viene este rey prometido? Este rey que sí se viene a sentar en el trono de David para siempre. Bueno, ya lo leímos en Mateo 5:17. Resulta que este rey no viene a abrogar la ley. Él no quita la ley y pone una ley nueva. Él dice que la viene a cumplir. Pero no solamente dice eso. ¿Qué dice en el versículo siguiente, en Mateo 5:18? No solamente no abroga la ley, sino que nos dice que en cierto modo esta va a permanecer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
pero sí hay un cambio. Cristo no simplemente viene y corrige la interpretación de la ley diciendo, bueno, yo no voy a abrogar la ley, hay que corregir unos cuantos malos pensamientos que tienen ahí respecto a la ley. Tienen que ver que hay más que simplemente el mandamiento superficial. No, Cristo no hace simplemente eso. Como les dije, Él no simplemente viene a darnos una mejor enseñanza, una mejor interpretación de la ley. Como vimos, no solamente es que Él la obedeció perfectamente y que la cumple en sí mismo, sino que este Rey nos viene a dar implicaciones más profundas. Hay un sentido, hermanos, en que Cristo, cuando nos interpreta correctamente la ley, esta no es más liviana que como lo fue en el Antiguo Testamento. Porque cuando nos dice que debemos amar al prójimo, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Porque nos dice que no adulterarás, es más que simplemente evitar el acto físico. No, las implicaciones son mucho mayores, es más profundo. No solamente es que no tengamos otros dioses, es que Él nos dice que a Él tenemos que seguirle, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y si fuera necesario, aún dar nuestra vida por Él. Esa es la adoración exclusiva que Cristo demanda. Pero a pesar de que las implicaciones son más profundas, también lo es la realidad que nosotros vivimos, porque la realidad siempre supera la sombra. Hermanos, la ley fue dada a Israel, a un Israel que había sido libertado de Egipto. Pero Cristo viene y nos confirma que la ley sigue vigente para nosotros. Pero Él no nos rescató simplemente de una esclavitud de otra nación. Él nos rescató de la cautividad espiritual que teníamos al pecado y del dominio de Satanás. Nosotros no debemos cometer el mismo error de Israel. Olvidar el prefacio de los mandamientos es olvidar la razón por la que debemos cumplirlos. Nos han sido dados por el Dios que nos salvó. Son los mandamientos del Dios que nos quiso amar y rescatar. Y en Cristo esta salvación es segura. Si nosotros confesamos y reconocemos que esta es la realidad, Cristo es mi Redentor, entonces, ¿cómo no vamos a obedecerle? No olvidemos los mandamientos. No olvidemos que los mandamientos vienen precedidos por esta declaración de redención. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y el cristiano hoy puede decir lo mismo. Jehová es mi Dios que me rescató de una vida de pecado. Lo que Él diga, yo lo voy a cumplir. Y es con ese entendimiento entonces que nos vamos a adentrar en cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga.